Buenas noches, mi nombre es Manuel Alberto y trabajé como policía en un puerto de la provincia de Sinaloa, México, hace ya varios años. Ya estoy jubilado, pero durante toda mi carrera laboral me pasaron varios acontecimientos muy extraños. Y ser oficial de policía de por sí ya es bastante peligroso. Esta historia sucedió cuando apenas estaba haciendo mi servicio. Una noche mi compañero Carlos y yo estábamos dando rondas como de costumbre en la patrulla cuando, de pronto, recibimos una llamada. Nos necesitaban en una colonia que estaba muy cerca de donde nosotros estábamos. La operadora no supo decirnos de qué se trataba, pues en la llamada de emergencia solo se escuchaba a alguien lamentándose. La persona que realizó la llamada duró más de 1 minuto en el teléfono, por eso no pudieron rastrear su ubicación. Nosotros nos apresuramos para llegar al domicilio e íbamos a ciegas, por así decirlo, pues no sabíamos a qué situación nos enfrentaríamos. Llegamos a la ubicación que nos dieron y era una casa de un piso con muchas macetas y plantas en la entrada. Había algo muy particular que me llamó la atención desde el primer momento. Había muchos gatos en ese patio, maullando descontroladamente. Todos vieron en dirección a la casa y fácil había como 10 gatos. Al entrar al patio, nos dimos cuenta de que las macetas ya estaban marchitas y el césped se veía que tenía semanas que no lo podaban. El lugar estaba muy descuidado. Mi compañero iba delante de mí. Tocó la puerta y dijo: «Buenas noches, somos los oficiales de policía». Pero nadie respondía. Así que siguió tocando la puerta, preguntando que si había alguien ahí, que si necesitaban que entráramos a auxiliarlos, pero no hubo respuesta. Me dijo que llamara por radio para que nos dijeran qué procedía, si podíamos entrar a la fuerza o si nos íbamos. Pero en eso vimos que alguien abrió la cortina de la ventana que daba de frente al patio. Estaba todo oscuro dentro, así que no pudimos ver muy bien, pero era una señora ya anciana con muchas arrugas en su rostro y su pelo blanco. Traía una bata blanca de tirantes y mi compañero le dijo: «Señora, ¿necesita ayuda?». Pero la anciana cerró de nuevo las cortinas y no nos respondió nada. Solo nos miró por algunos segundos con cara de pocos amigos. Mi compañero me volteó a ver y yo le dije: «Ya vámonos, no creo que nos necesiten aquí». Así que empezamos a caminar hacia la patrulla, pero en eso se escucharon unos gritos inusuales viniendo de adentro. Digo inusuales porque no sabíamos de qué eran. Se escuchaban como animales gritando. No era una persona, o por lo menos no se escuchaba así. Los gatos empezaron a salir corriendo del lugar. Mi compañero sacó su arma y yo la mía. En eso gritamos que íbamos a entrar. Mi compañero le dio una patada a la puerta y se abrió de inmediato. No tenía llave. Cuando entramos al lugar, vimos gracias a nuestras linternas que parecía estar abandonado, pues estaba todo oscuro y los muebles estaban llenos de polvo. Yo encontré el switch para prender la luz, pero no encendía. Ni siquiera había luz en esa casa. Yo me pregunté cómo alguien podría vivir de esa manera. Supimos que algo andaba mal al instante. La casa era muy pequeña, así que empezamos a buscar a la señora, pues pensábamos que podía estar en peligro, pero nunca la encontramos. Seguimos buscando y al llegar a la bañera, vi algo que en toda mi carrera como policía fue lo que más me ha dejado con trauma. Vimos un esqueleto tirado en el piso de la bañera. Olía muy mal y se veía que ya llevaba mucho tiempo ahí. Mi compañero pidió refuerzos y acordonaron la zona. Llegaron los forenses e hicieron todo el levantamiento, pero nosotros seguíamos con la incertidumbre de quién era esa anciana que se asomó y a dónde se había ido. En eso, empezaron a llegar los curiosos y vecinos de esa zona. Cabe recalcar que esa casa estaba en una zona donde había puro monte alrededor. Las demás casas empezaban hasta la siguiente cuadra. Así que los vecinos empezaron a llegar y nosotros aprovechamos para hacerles preguntas. Les preguntamos que si sabían quién vivía en esa casa, y 2 señoras nos respondieron que nadie, que ya llevaba algunos meses abandonada, que ahí antes vivía una señora de la tercera edad, pero que nunca se le había visto con más gente ahí más que todos sus gatos. Una de ellas nos comentó de forma chismosa que se rumoraba que esa señora hacía brujería, por eso nadie se le acercaba. Se decía que ella había sido responsable del fallecimiento de varias personas que eran vecinos de ella, pues había tenido problemas con ellos porque se quejaron de sus gatos, y que ella les había hecho brujería y a los pocos días tuvieron un accidente y fallecieron.
También dijeron que muchas personas decían que habían ido con ella para realizar diferentes tipos de brujería, como amarres o deshacerse de personas que les causaron algún tipo de conflicto, y que les había funcionado todo lo que esa señora les había dado para hacerles brujería, que era una bruja muy efectiva. Por eso el vecindario evitaba pasar por ahí. Pero que desde hace algunos meses no la habían visto y que la casa quedó abandonada desde entonces. Nosotros tomamos nota de todo lo que los vecinos nos dijeron sobre esa señora, y todas coincidían en lo mismo, que era una persona aterradora. Al día siguiente, salió la autopsia de ese cuerpo que encontramos en la bañera. Era ella, la anciana, la antigua dueña de esa casa. La autopsia arrojó que su fallecimiento fue por causas naturales. Nosotros estábamos muy espantados, pues la habíamos visto, aunque a este punto mi compañero y yo ya no sabíamos si era ella o el que habitaba en esa casa y tomó su forma, pues también se encontraron libros de invocación a seres extraños como demonios. Por algo esos gatos no dejaban de maullar. Nunca supimos tampoco quién y dónde se realizaron esas llamadas, si ahí no había línea telefónica. Me eriza la piel recordar esa vivencia. Soy un oficial de policía que ha trabajado en la capital de México durante varios años. Mi compañero de patrulla, a quien llamaré Leo, y yo, a quien llamaré Marco, dábamos nuestras rondas por el sector que nos habían asignado. Esa noche parecía tranquila, pues no habíamos tenido ningún llamado grave, solo lo cotidiano, como borrachos o peleas en la calle. Era una noche muy fría y había mucha niebla. El ambiente era algo tenebroso, como si me estuviera avisando lo que sucedería. A eso de las 12:30 de la madrugada, recibimos una alerta. Una niña pequeña estaba pidiendo ayuda desde su domicilio. Al parecer, su madre estaba teniendo problemas, pero la niña no pudo explicar bien qué sucedía. De inmediato acudimos al domicilio. Tocamos la puerta y la niña nos abrió. Era una pequeña, como de unos 8 años, que estaba muy asustada y con sus ojos llorosos. Le pregunté si estaba bien y qué sucedía con su mamá. Me respondió con su pequeña voz temblorosa: «Mami está en su habitación, encerrada, y está gritando muy feo, y hay alguien más ahí». Nosotros entramos de inmediato y subimos las escaleras con sigilo y nuestras armas en mano, pues creíamos que se trataba de algún ladrón que había entrado y le estaba haciendo daño a la señora. Estábamos acercándonos cuando se escucharon muchos golpes viniendo de la habitación, como golpes en la pared. La señora gritaba: «¡Ya vete! ¡Déjame, por favor!», con gritos muy desesperados y llenos de miedo. Tocamos la puerta y dijimos que éramos oficiales de policía y que quien fuera que estuviera ahí abriera la puerta, si no, entraríamos por la fuerza. En eso los ruidos cesaron. Todo se quedó en silencio total. Leo abrió la puerta mientras yo estaba listo para disparar por si aquel supuesto ladrón estaba armado. Pero entramos y no había nadie más con la mujer. Estaba en una esquina del cuarto con una cara de terror extremo, despeinada y con un ataque de pánico. Le pregunté si se encontraba bien, que dónde estaba la persona que la tenía encerrada. Mi compañero buscó por toda la habitación, pero no había nadie más ahí, y tampoco había ventanas grandes por donde pudiera escapar. La señora nos dijo, con unos ojos llenos de miedo: «Se tienen que ir». Leo se acercó poco a poco a ella y le dijo que todo estaba bien, que ella y su hija ya estaban a salvo. Pero ella empezó a gritar desquiciadamente que nos fuéramos o íbamos a terminar en un lugar horrible. Nosotros no entendíamos a qué se refería. Pensamos que la señora estaba alcoholizada o que había ingerido sustancia. En eso, escuchamos cómo la puerta de abajo, la de la entrada, se azotó con gran fuerza y escuchamos un grito de la niña. Bajamos inmediatamente. La pequeña estaba llorando, escondida debajo de la mesa de la sala, e intenté abrir la puerta, pero estaba completamente trabada, como si algo hiciera fuerza del otro lado. La señora bajó las escaleras completamente fuera de sí, gritando: «¡Se los dije! ¡Por su culpa todos vamos a morir! ¡Él ya está aquí!». Le pregunté que de qué estaba hablando. ¿Quién iba a venir? Ella mencionó: él. Leo y yo nos volteamos a ver. Por supuesto, en ese momento no creíamos lo que la señora decía, pero en ese momento las luces empezaron a parpadear. El ambiente se hacía más y más frío. El perro de la niña, que estaba en el patio, empezó a ladrar y a aullar desesperado. Pero lo más espeluznante
fue que empezamos a escuchar pasos de alguien que venía bajando lentamente las escaleras. Pero no eran pasos normales. Aquello era como pasos de caballo o algún animal así, algo duro tocando el suelo. La señora empezó a gritar y a taparse los oídos. La niña no dejaba de llorar debajo de la mesa. Nosotros teníamos nuestras armas apuntando hacia las escaleras. Gritamos: ¿quién es? Estamos armados y vamos a disparar. Pero nadie respondió. Solo seguía bajando, escalón por escalón. Como policías no se nos permite temer o huir de alguna situación, pero esto, les juro que nunca había sentido unos escalofríos y un miedo tan grande. Solo quería salir huyendo, pero sabía que no podía hacerlo. Cuando de pronto ya nos escucharon los pasos, la señora estaba al filo de las escaleras. Apenas iba a decir algo, cuando algo la arrastró de los pies, tumbándola y llevándola hacia arriba, golpeando su cabeza contra las escaleras. Mi compañero lanzó un disparo al aire del susto y yo intenté tomar a la señora de las manos, pero aquello fue tan rápido que no pude alcanzarla. Subimos corriendo detrás de ella, pero cuando llegamos, esa cosa ya había cerrado la puerta con llave. Los gritos de la señora ni siquiera puedo describírselos. Eran tan desgarradores, y no solo escuchábamos eso, sino gemidos de animal, de algo que desconocíamos, y golpes en la pared dentro del cuarto. Mi compañero disparó la chapa de la puerta para que se abriera, y la chapa se rompió, pero la puerta seguía sin abrir. No sabíamos cómo era posible que estuviera trabada. Era como si algo desde adentro la estuviera empujando con una fuerza bruta para que no pudiéramos abrirla. Las luces apagaron por completo. Intenté pedir refuerzos, pero mi radio no funcionaba. Ahí fue cuando realmente mi compañero y yo caímos en cuenta de que nos enfrentábamos a una fuerza sobrenatural, algo que definitivamente no era humano y que nuestras armas no podían hacerle nada. Estábamos completamente indefensos ahí adentro y desesperados porque no podíamos ayudar a la señora. Por más que pateamos la puerta para abrirla, yo bajé corriendo por la niña, pero ya no estaba. No la encontré debajo de la mesa ni por ningún lado. El lugar estaba completamente oscuro y yo solo lo alumbraba con mi linterna. De pronto, cuando giré la luz hacia la cocina, ahí estaba la niña parada en medio. No sé de dónde salió, pero ya no lloraba. Estaba con una sonrisa cínica, burlona, viéndome sin decir nada. Algo helado recorrió todo mi cuerpo. De pronto los gritos y golpes en la parte de arriba se calmaron. Llamé a mi compañero y bajó inmediatamente. Vio a la niña e intentó acercarse, pero yo le dije que no lo hiciera. No me pregunten cómo, pero yo sabía que ya no era la niña, que algo estaba dentro de ella, pues esa cara tan macabra no podía emanar de un niño, y esa energía tan negativa que salía de ella. Mi compañero solo retrocedió, y ambos caminamos lento hacia atrás para intentar abrir la puerta e ir a la patrulla a pedir refuerzos. Pero en esto, la niña empezó a caminar muy lento hacia nosotros con esa sonrisa tétrica, su rostro un poco inclinado y su mirada diabólica fija hacia nosotros. Cuando llegamos a la puerta, intentamos abrirla, pero seguía atascada. La niña se acercaba más y más. Mi compañero disparó la chapa, pero tampoco funcionó. Algo no quería que nos fuéramos. Yo apunté hacia la niña y mi compañero me dijo que estaba loco, que solo era una niña, que bajara el arma. Pero yo sabía que ya no era la niña, que esa entidad quería hacernos daño. La niña dejó de caminar y se quedó parada al filo de las escaleras. De pronto, se volvieron a escuchar esos mismos pasos de caballo bajar por las escaleras. Yo empecé a llorar del terror que sentía. Solo pudimos ver con la poca luz que daban nuestras linternas cómo una mano que tenía forma de pata de gallina tomó la mano de la niña y se la llevó lentamente hacia arriba. En eso, la puerta se abrió de la nada. Nosotros corrimos hacia la patrulla y como pudimos pedimos refuerzos. Pasaron pocos minutos y llegaron 2 patrullas más. En eso regresó la luz eléctrica a la casa. Les contamos todo a nuestros compañeros y empezaron a entrar a la casa, pero yo ya no quise entrar. Ya estaba suficientemente traumado. Solo escuché por la radio que uno de ellos dijo: «Encontramos un cuerpo sin vida de una mujer en la parte de arriba. No hay rastro de la niña». Yo empecé a llorar sin parar, pues nosotros vimos con nuestros propios ojos que él se la había llevado y ya no iba a regresar. Y así fue,
Hasta la fecha en que estoy contando esta historia, seguimos sin dar con el paradero de la niña. En los días siguientes, el padre de la niña, que ya tenía otra familia y vivía en otra ciudad, exigía que la encontráramos, pero desgraciadamente no lo hemos logrado. Él declaró que su exmujer, la mamá de la niña, en los últimos meses que estuvieron casados, empezó a juntarse con gente muy extraña que le regalaron una ouija y le daban regalos extraños. Ella empezó a invocar cosas dentro de su propia casa, pues decía que estaba harta de vivir en la pobreza y que sus nuevos amigos le decían que si lograba hacer un pacto con el diablo, le daría todo lo que ella quisiera. Por eso él decidió divorciarse de ella e intentó llevarse a su hija con él, pero no pudo conseguir la custodia. Él estaba seguro de que eso que le pasó había sido por su culpa, por invocar a seres malignos que ahora le habían cobrado la factura. Las cosas se le salieron de control y esa cosa terminó cobrándole con lo que más quería, su pequeña hija. Hasta aquí es mi historia. La cuento con mucho respeto, pues hay una pequeña inocente de por medio. Por más que trato de encontrar alguna explicación de lo que sucedió esa noche, solo me quedo con más dudas sobre lo que experimenté. Mi nombre es Rafa y soy oficial de policía de una ciudad en California, Estados Unidos. Hace unos años me dieron la tarea de patrullar una de las tantas carreteras que hay por aquí. A mí me emocionaba esa labor, a pesar de la gran responsabilidad que tenía, ya que en ese entonces no tuve compañero de patrullaje. Ya llevaba algunas semanas patrullando por las carreteras. Esa noche, yo conducía por mi ruta como de costumbre, cuando de pronto vi un coche que no traía placas. Es mi trabajo detenerlos para investigarlos, pues es evidente que es ilegal conducir así. Así que encendí las luces de la patrulla, pero el coche, en lugar de frenar, aceleró. Yo empecé a perseguirlo y encendí la sirena. Afortunadamente, no había tráfico en la carretera, pues ya era de madrugada, así que se me hizo más fácil ir detrás de él. Lo perseguí por varios minutos. Iba cerca de él, pero no sabía quién iba en el coche, o quién conducía, pues tenía vidrios polarizados y era de noche. No podía disparar o hacer algo más, pues no sabía si iban niños en el coche. Estaba a punto de pedir refuerzos cuando vi que el coche giró bruscamente hacia la derecha, saliendo del camino y entrando al monte. Así que yo giré para seguirlo, pero tuve que frenar de inmediato, pues casi me estrelló con una cerca muy grande que estaba a la orilla del monte y que impedía que los carros cruzaran. La cerca estaba intacta. ¿Cómo había sido posible que ese coche pasara por ahí? Agregando que yo iba justo detrás de él y en un segundo desapareció de la nada. No quedó ningún rastro de él dentro del monte. Había árboles grandes y muchas ramas que hacían imposible que un coche entrara ahí sin chocar con algún árbol o arbusto, sin mencionar la enorme cerca que impedía el paso de los coches. Yo estaba muy sorprendido. Me quedé ahí sin moverme con las luces encendidas. Me bajé y traté de buscar al coche, pero era inútil. Se había desvanecido en el silencio total de esa desolada carretera. Estoy entrenado para mantener la mente fría y resolver las situaciones con razonamiento, pero al enfrentarme a eso fuera lo que fuera, no era un auto normal, ni nada que fuera de este mundo, pero yo estoy seguro de lo que vi. Nunca supe qué fue eso, pero es una de las tantas anécdotas aterradoras que viví en las carreteras como oficial de policía.